Continuando con el tema de las bases de datos no SQL, pues ya teníamos preparado todo el entorno, tenemos ya instalado el MongoDB y estamos aquí, por ejemplo, al ejecutar MongoDB-version, tenemos instalada la versión 4.2.7 y ya ajustamos también la carpeta en C, la carpeta data, y dentro de la carpeta data la carpeta DB, que es donde va a guardar información el MongoDB. Al mismo tiempo, dado que instalamos el Community Edition, se instaló por defecto, o ya con este paquete se instaló MongoDB Compass Community. El Compass sería una especie de herramienta visual para trabajar con el MongoDB, para poder explorar las bases de datos y todo esto. Para conectarnos, únicamente vamos a utilizar aquí en la conexión, uh, confirm. Entonces ponemos localhost y hasta aquí, nada más. Listo. MongoDB, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost. No necesitamos ahorita utilizar ningún usuario. El puerto que está utilizando es el 27017 y listo. Le damos connect y nos conecta a la base de datos, al gestor de base de datos que es MongoDB. Y tenemos tres bases de datos como habíamos visto con la línea de comandos en el video anterior. La de admin, config y local. Aquí podríamos crear una base de datos, por ejemplo, si hacemos el ejemplo de la base de datos del banco y creamos la primera colección, o la colección la creamos después, podríamos crear primero invalid namespace específico banco, la base de datos banco, collection name es cliente, clientes le podemos llamar y por defecto lo dejamos así. Entonces, en la base de datos ya aparece la base de datos banco. Al entrar a ella tenemos la primera colección que sería cliente. En la colección de clientes podríamos agregar un documento, create a collection. Al entrar a la colección de clientes, entonces aquí agregamos datos. Entonces, insertar un documento. Para insertar un documento, como veíamos, necesitamos formatearlo en el esquema JSON, que es el JavaScript Object Notation. Entonces abrimos llave y automáticamente cierra la llave. En la tabla de, este sería la colección clientes, sería el equivalente a la tabla clientes en el SQL Server. Entonces aquí teníamos como campos el RFC y podemos poner, por ejemplo, el primer valor coma, el nombre, entre comillas, Juan Carlos López le ponemos. Y teníamos también la ciudad. Este sería nuestro primer objeto cliente. Y aquí podríamos agregar más, podríamos agregar incluso otro. Le ponemos coma. Y aquí agregamos otro RFC. Vamos a ponerle Miguel Ángel Flores. Y la ciudad. Vamos a ponerle Monterrey. Ya tenemos dos documentos aquí. Dos documentos que serían dos registros de clientes. En el esquema del ejemplo que estábamos trabajando con la base de datos banco en SQL Server, teníamos tres tablas: cliente, cuenta y movimientos. Entonces, aquí estaríamos ahorita agregando dos registros de clientes, pero en el entorno de MongoDB, estos documentos podrían estar anidados, podrían ser documentos anidados, las cuentas que lleva un cliente y
los movimientos de cada una de las cuentas y se van generando dentro de ese mismo entorno, ¿no? Esa sería la forma en que nosotros podríamos visualizar. Aquí, como estamos agregando más de un documento, esto representaría un arreglo. Entonces, esto lo podríamos poner uh, entre corchetes. Quitamos el de cierre, este lo podemos subir y aquí cerramos los corchetes. Entonces, esto sería un arreglo y tenemos dos objetos clientes. Estos objetos clientes, si lo insertamos, ya nos muestra cada uno de los registros y automáticamente les asigna un ID. Un ID que está conformado por una llave que lleva información sobre la base de datos, sobre el registro y el consecutivo, sobre el tipo de colección y el consecutivo. Este sería entonces dos registros de clientes. Podríamos seguir insertando más o aquí podríamos eliminar alguno. Por ejemplo, este lo eliminamos o modificarlo y aquí al modificarlo podríamos cambiar algunos datos. Aquí llevo un espacio. No, este espacio no es nada más la representación. Sí, podríamos cambiar a lo mejor la ciudad. Le damos actualizar y estaríamos de esta forma generando operaciones de altas, bajas y cambios, ¿no? Haciendo ajustes, modificaciones. Aquí si agregamos otro cliente, podríamos volver a agregar todos los documentos que necesitamos. Por ejemplo, vamos a eliminar este registro y vamos a volver a crearlos. Insert documento y aquí podemos poner entonces un cliente que sería el mismo, ¿no? RFC, esto sería entre comillas, RFC, y el RFC ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego el nombre, Juan Carlos, le hemos puesto López, de la Ciudad de México. Ciudad, CDMX. Listo, esto podríamos haberlo modificado en el registro sin tener que eliminarlo, pero ahorita estamos haciendo unos ejemplos para ver cómo sería el esquema. Por ejemplo, ahora le agregamos cuentas y dado que un cliente puede tener varias cuentas, entonces esto sería un arreglo. Y dentro de este arreglo tendríamos los objetos de tipo cuenta. Aquí abrimos la llave. Cada objeto estaría encerrado entre llaves. Entonces aquí, por ejemplo, si este cliente tiene dos cuentas, entonces los encerraríamos en dos llaves, ¿no? Dos objetos, cuentas, ¿no? Aquí le podemos dar enter y entonces en la cuenta lo que tendríamos era el número de cuenta. A lo mejor esta es la 1. Luego tendríamos el tipo, que era ahorro, y posiblemente el saldo. Más bien es el otro campo que tendríamos, el saldo. A lo mejor aquí le podemos poner 1500. La segunda cuenta es el número de cuenta. La 2, el tipo, cheques, saldo, 10,000, por decirlo. Luego, dentro de cada cuenta tendríamos los movimientos de la cuenta. Entonces, dentro del objeto cuentas tendríamos movimientos y este también es un arreglo que llevaría varios elementos. Aquí en movimientos teníamos el campo y de movimiento 1, por ejemplo. Luego teníamos también la fecha.
y teníamos el monto. Aquí podríamos poner a lo mejor 2000, que es el depósito. Luego agregaríamos otro movimiento, coma, abrimos llaves, enter, y este otro movimiento, y de movimiento, el 2, la fecha, a lo mejor aquí le ponemos el 28, y en esa fecha hizo un retiro de 500. Entonces por eso tenemos un saldo de 1500. Depositó 2000, retiró 500. En la segunda cuenta también podríamos ponerle sus movimientos. Y esto un arreglo. Abrimos una llave y le podríamos iniciar con el depósito inicial, el ID de movimiento. Y fecha el monto, los 10,000. Este sería el objeto del primer cliente con sus dos cuentas y cada una con sus movimientos. Vamos a acomodarlo aquí para tener más claridad estos movimientos y ver qué es lo que hace falta. Termina aquí. Ya está acomodado, pero es decir, aquí tenemos el RFC, el nombre, la ciudad, las cuentas, aquí falta una coma, cuentas, que es otro campo dentro del documento, o en este caso la tabla, y aquí cuentas es un arreglo, en este caso tiene dos cuentas, aquí termina una y empieza la segunda. Esta cuenta tiene el número de cuenta, el tipo, el saldo, los movimientos, esto va entre comillas, y listo. Entonces, y de movimiento, el último elemento dentro de un documento ya no lleva la coma. Si le ponemos la coma, vuelve a marcar que todavía no está correcto, ¿no? Y el ID de movimiento, el segundo movimiento y luego la segunda cuenta y sus movimientos de la segunda cuenta. Entonces este sería un cliente, lo insertamos y aquí tenemos que el cliente tiene el RFC, nombre, ciudad y cuentas, que es un arreglo. Si lo expandemos, tenemos dos objetos en las cuentas. En el primer objeto es la cuenta 1, el segundo objeto es la cuenta 2. Es la cuenta 1 de tipo ahorro, saldo 1500 y movimientos es otro arreglo que tiene dos movimientos, en este caso para la cuenta 1, el depósito y luego el retiro por ser negativo. Y el segundo objeto, que sería la cuenta 2, es de tipo cheques, tiene movimientos y solo tiene un movimiento, que es, aquí sería ID movimiento. Entonces este lo podemos editar. También aquí está mal escrito, ID movimiento. La actualización en movimientos
y de movimiento, fecha y monto, que sería un solo movimiento para el depósito inicial, como lo manejábamos en el SQL Server. Y así tendríamos la forma de establecer, por ejemplo, un documento completo, un cliente con sus cuentas y sus cuentas cada una con sus movimientos. Si agregamos un nuevo cliente, este lo vamos a hacer más corto para no tardarnos tanto. Creamos el cliente sin todos los movimientos ni las cuentas, es decir, aquí abrimos la llave, entonces sería el RFC, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el nombre, la ciudad, vamos a ponerle Monterrey, y le ponemos aquí el objeto cuentas, pero lo dejamos vacío ahorita, lo dejamos como arreglo vacío y lo insertamos. Entonces ya tenemos dos clientes. Ahorita este cliente no tiene cuentas. Ajá. Entonces este segundo objeto que tiene el arreglo vacío, podríamos modificarlo y a este arreglo agregarle el primer elemento al arreglo, add array element cuentas, y este vamos a seleccionar que es de tipo object, es un objeto, y aquí le decimos que agregamos el elemento para el objeto, por ejemplo es neocuenta, y el primer tiene dos cuentas, este va a ser la cuenta 3, pero este elemento no es un string, es un entero. Entonces aquí seleccionamos el tipo de dato, viene aquí entero 32 o 64, luego agregamos otro elemento, otro campo que sería el tipo, y aquí le podemos poner cheques, otro campo, y el otro campo es el saldo, y aquí le podemos poner 2000. Luego otro campo que sería movimientos, y este va a ser de tipo arreglo, array. Y aquí le podemos decir que agregamos el primer elemento para el arreglo, pero es un objeto. Esto lo objeto, y el primer elemento del objeto entonces sería el id movimiento, y este podríamos decir que es el, ¿cuántos fueron? Ya 3, 4, el 5 vamos a ponerle, y no importa que no lleve una secuencia, ¿no? Agregamos otro elemento, el elemento sería ahora la fecha, ...30 de marzo lo ponemos, y otro elemento que sería el monto, le ponemos los 2000, pero no es string, entonces aquí seleccionamos el tipo, este va a ser decimal, y 2000, y listo. Le damos actualizar, y entonces el segundo objeto cliente también tiene ya sus cuentas, aunque ahorita nada más tiene una, y esta cuenta tiene sus movimientos que estaríamos incorporando en el esquema de el documento. Entonces, para realizar, aquí ya tenemos las altas, bajas y cambios y las búsquedas. Entonces aquí podríamos tener un esquema de filtros. Aquí podríamos, por ejemplo, buscar a todos los que tienen. Abrimos llave y ponemos el campo. Si queremos buscar por alguno de los campos, por ejemplo, ciudad. Esto hay que ponerlo entre comillas también. Ciudad, dos puntos, CDMX. Cerramos la llave y hacemos la búsqueda. Entonces el resultado nada más es el cliente que vive en o que está dado de alta con la ciudad CDMX, Monterrey, y nos aparece el segundo cliente. Si ponemos alguna otra, no hay ninguno,
obviamente no va a encontrar ahorita ningún cliente. Pero también podríamos, por ejemplo, todos los que tienen cuenta de ahorro. Entonces, cuenta.tipo, cuentas le llamamos al campo, ¿no? Cuentas.tipo y aquí podemos poner ahorro. Ambos tienen la cuenta de ahorro, no, nada más el primero tiene cuenta de ahorro. Aquí aparecen todas sus cuentas porque lo que está buscando son los clientes. Estamos en la colección de clientes. Entonces buscamos todos los clientes y tenemos en este caso que tiene una cuenta de ahorros. También tiene una de cheques, pero el segundo tiene la cuenta de cheques. Entonces, si ponemos cheques, nos van a aparecer ambos clientes, porque el primero tiene una cuenta de cheques y una de ahorros, pero este solo tiene una cuenta de cheques. Entonces podríamos buscar por los documentos anidados, incluso, como en este caso, el tipo de cuentas, los que tienen un tipo de cuenta específicos. Podríamos irnos incluso dentro de cuentas, tenemos movimientos, y hay movimientos, por ejemplo, uno lo hicimos podamos buscar por 20 de febrero, por ejemplo, entonces sería movimientos, punto fecha, de aquí le ponemos 20 de febrero, entonces solo nos encontró el cliente que tiene un movimiento en esa fecha, o por el monto con un valor específico, por ejemplo, era el monto había un retiro de 500, este mismo, ¿no? En sus movimientos había un retiro de 500, que fue este, 10,000, y el segundo cliente tenía un monto de 2,000 en los movimientos. Entonces ambos tienen diferentes cuentas, un valor de 2,000, este 2,000, sí, y este también, ¿no? Movimientos, y tenemos el monto del depósito de 2,000. Entonces podríamos buscar por los documentos anidados. Esa sería una de las ventajas. Sería como hacer unas consultas con varios joins. Ajá. Y en los joins tenemos que hacer los group by o buscar algún esquema para hacer este tipo de consultas. Aquí lo estamos haciendo a través del documento, ¿sí? Esto sería el esquema principal del manejo de MongoDB. Por ejemplo, si creamos realmente todas las tablas, también podríamos relacionar los documentos, lo que sería equivalente a las tablas en el SQL Server. Por ejemplo, si nos vamos al SQL Server y en la base de datos de banco, le damos con el botón derecho y seleccionamos en Task. Hasta abajo viene Export Data. Entonces vamos a exportar los datos que tenemos ahí y los vamos a importar en MongoDB. Entonces en el SQL aquí nos aparece el wizard para empezar la exportación de datos. Primero nos pide la fuente. ¿De dónde lo vamos a obtener? Pues del SQL Server, porque podríamos conectarnos a un servidor remoto. Ponemos los datos de autenticación. Lo hacemos con el usuario SA porque el otro usuario que habíamos creado no tiene los suficientes permisos. Entonces aquí también podría decirnos que ese usuario no puede exportar información. La base de datos que vamos a exportar es banco. Le damos siguiente. Y aquí podríamos exportar de la base de datos banco de este SQL a otro SQL. Entonces aquí vamos a escoger más bien que lo vamos a exportar a archivos de Excel. Entonces en un archivo de Excel, aquí le decimos el file path, lo voy a guardar ahorita en el escritorio, y le voy a poner banco. Esta es la versión de SQL Server, aquí podemos cambiar por versiones anteriores. Podemos dejarlo con esa, no importa ahorita cuál. El archivo se va a llamar banco.xls. Siguiente, copiar los datos from una o más tablas. Entonces seleccionamos cliente, cuenta y movimiento. Las demás son las vistas y el diagrama y todo este rollo, ¿no? Estas eran vistas que habíamos creado, pero nada más queremos los datos de las tablas.
cliente, cuenta y movimiento. En siguiente, pues nos da algunas advertencias, por ejemplo, para cliente, lo que dice es que el varchar lo va a transformar en long text. Y está correcto, nombre y ciudad. Para cuenta también el tipo es el que va a transformar y el RFC. Los demás son valores numéricos, long, saldo. En movimiento la fecha la está considerando como, como una fecha, un tipo datetime. Entonces le damos siguiente, correr inmediatamente, le damos siguiente y finalizar. Entonces esto nos va a exportar los datos de la base de datos banco, de las 3 tablas, a un archivo de Excel. Cerramos y en el escritorio tenemos el archivo XLS. Tenemos la tabla clientes y estos son los 12 clientes que tenemos, la tabla cuenta, que tenemos 15 cuentas, y la tabla movimientos con 21 movimientos. Este campo es la fecha. Entonces, para poderlos importar a MongoDB, vamos a guardar como cada pestaña o cada libreta o libro, como le llama, libro completo, cada hoja la vamos a guardar como CSV. Entonces le damos guardar como, y aquí seleccionamos CSV delimitado por comas, y a este va a ser clientes. Lo guardamos, le decimos aceptar y listo, ya guardó este en clientes. Pero tenemos abierto este archivo, entonces podemos cerrarlo, no guardar ya, y abrimos nuevamente banco. Nos pasamos a cuenta, y cuenta también guardar como CSV, y este va a ser cuentas. Guardamos, aceptar y cerramos. Nuevamente abrimos banco y ahora nos pasamos a movimiento, y en movimiento también guardar como CSV, y este le vamos a llamar movimientos. Y listo. Ya tenemos los 3 archivos aquí mismo también en el escritorio. Están aquí. Los 3 archivos ya exportados, ¿no? Cuentas, clientes y movimientos. Entonces ahora en MongoDB esta colección que estábamos probando pues era para ver cómo funcionaba todo esto, pero vamos a importarlos. Esta la vamos a eliminar. Aquí vamos a decir drop collection y nos pide que escribamos nuevamente el nombre y drop collection. Entonces ya quedó eliminada, pero con todo y la base de datos, se eliminó con todo y base de datos. Entonces creamos la base de datos banco y la primera colección es clientes. Entonces tenemos en banco la colección clientes, creamos una nueva colección que se va a llamar cuentas, y luego otra colección en banco. Ya tenemos 2 colecciones, creamos una nueva colección que es la de movimientos. Entonces en nuestra base de datos banco ya tenemos clientes, cuentas y movimientos. Entonces primero clientes, agregamos add data, pero import file, buscamos el archivo, aquí ponemos el tipo CSV y clientes. Ratificamos que están correctamente los atributos, entonces importamos. Done, y ya tenemos aquí 11, del 1 al 11, 11 clientes, ¿no? Luego, es que eran 12, consideró el primer registro como los nombres de los campos. Esto debimos haberlo cambiado. Luego vamos a cuentas. En cuentas importamos el archivo, lo buscamos, igual cambiamos aquí a CSV y cuentas. Correcto, string. Este más bien es número, ahorro,
Esto va a ser double, lo podemos usar como double, y esto es string. Listo, le damos importar. Y termina. Entonces ya tenemos todos los datos de las cuentas. Ahora en movimientos, importamos el archivo movimientos también. Cambiamos aquí a CSV, movimientos, y este va a ser un entero, este va a ser una fecha, este es un double también, y el número de cuenta es un número. Importamos y done. Y ya quedaron. La exportación no mandó, están mal los registros de fecha, porque no nos mandó el formato de SQL. Bueno, podemos dejarlos ahorita así, pero necesitaríamos repararlo, ¿no? O sea, es decir, al momento de exportarlos, los exportó, más bien Excel. En el Excel tendríamos que haber cambiado, vamos a ver eso, el movimiento, el formato que le está dando. Este formato lo está considerando como texto, entonces posiblemente la importación sí está como fecha, pero no tiene ese formato del SQL que requeríamos, ¿no? El formato tendría que ser año, mes, día, para todos los registros, ¿no? Entonces le damos aquí el cambio de formato, fecha, año, mes, día, en todos. Lo guardamos y cerramos. Entonces podríamos volver a importar, eliminamos todos los drop collection, para ver si ahora sí lo hace correctamente. En la base de datos banco creamos una colección llamada movimientos, y ahora en la colección movimientos importamos el archivo, este campo es un número, este es una fecha, ahora sí la está considerando como es. Bueno, esperamos que sí, ahorita al importar, luego viene, este es double y este también es número. Importamos y done. Ahora sí las fechas tienen ese formato y están correctas, son las fechas correctas, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos las tres colecciones, pero nosotros en una aplicación pues vamos a necesitar relacionarlas, o sea, establecer la relación que existe entre clientes con cuentas y con movimientos. Entonces, aquí en MongoDB eso lo podemos manejar con vistas, con un esquema similar a lo que son las vistas. Entonces, aquí en movimientos, por ejemplo, vamos primero a movimientos, a cuentas para obtener los movimientos de cada cuenta. Vamos en agregaciones. Aquí en cuentas tenemos 15 registros y en movimientos tenemos 21 registros, ¿no? En cuentas vamos a agregaciones, la opción que tenemos aquí arriba, agregaciones, y en la parte de abajo aquí nos muestra todos los registros. Este lo podríamos, aquí le damos clic y esto lo cerramos nada más, simplemente lo acabamos de ocultar nada más. Y en esta parte de el stage, aquí seleccionamos un lookup. Aquí tenemos varias opciones para hacer operaciones, o sea, podríamos también hacer las operaciones para que sume los movimientos, es decir, los montos de los movimientos y calcule el saldo. También podríamos hacer ese esquema. Pero ahorita vamos a hacer el lookup primero, eso sería un lookup. Entonces en el lookup, aquí nos muestra que lleva estos campos el esquema de la consulta. Si hacemos un match, por ejemplo, y estamos sobre la clase cuenta, aquí sería como las consultas que hicimos hace un rato.
Aquí podríamos poner, por ejemplo, tipo y le ponemos ahorro. Entonces me devolvió 6 registros, es decir, 6 cuentas de las 20 cuentas que hay, 21, 6 son de ahorro. Si le cambio por cheques, entonces ahora son 7 cuentas de cheques, ¿no? Y las otras eran de crédito, nada más que también ahí crédito no nos puso la E como es decir, es por el acento. Si vemos aquí en documentos, las que son de crédito, si observamos, el saldo está en 0, nan, ese no lo puso como es. Crédito tampoco, la E. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así. Necesitaríamos volverlo a importar para corregir la parte de los saldos aquí en cuentas, ¿no? Porque no lo consideró como doble. Entonces los movimientos tampoco tenemos los montos, porque no los consideró como doble. Entonces hay que cambiar el tipo de dato para importarlo. Pero ahorita vamos a hacer esta agregación para ver este esquema. Es decir, aquí en el stage, estamos en cuentas, agregamos el stage. No, ya lo teníamos aquí, más bien es este, que habíamos seleccionado el match y ahora seleccionamos un lookup. En el lookup, entonces lo que tenemos son 4 campos, dice de, y aquí nos da la explicación. From significa la colección objeto, ¿no? Objetivo, o el target. Si estamos en cuentas, lo que vamos a hacer es relacionarnos con movimientos, entonces es la tabla o la colección movimientos. Luego el campo local en cuentas es el número de cuenta. Y el campo foráneo en la tabla o en la colección movimientos es también neocuenta. Y esta le vamos a llamar, el nombre que va a llevar es movimientos. Entonces, para los registros de las cuentas, esta es la cuenta 1 de tipo ahorro con un saldo que no cargó, el RFC del cliente al que pertenece y los movimientos. Aparecen, este nombre es el que aparece ahora aquí y es un arreglo. Entonces, este arreglo tiene, en este caso, 4, 5, porque va de 0 a 4, 5 movimientos. Aquí tendría el primer movimiento que es un depósito o un retiro. ¿Sí? Y cada uno de los movimientos son los depósitos o retiros que hicieron, solo que como no nos cargó los montos, vamos a corregirlo, ¿no? Vamos a corregirlo. Entonces, antes de esta la eliminamos ahorita y nos regresamos a documentos. Cuenta, la eliminamos. Drop Collection, cuentas. Y movimientos, también movimientos. Entonces creamos en banco nuevamente la colección cuentas. Y aquí en cuentas vamos a importar los datos para que lo haga correctamente. Cuentas. Entonces el número de cuenta, este es su número. El tipo de ahorro, el tipo es string. El saldo no es un string. Pero el problema también es que trae este formato. Por eso no lo pudo convertir a double. Entonces en cuentas tiene el formato, este lo vamos a seleccionar y aquí el formato de moneda le vamos a cambiar por general para que no le ponga el símbolo de pesos, que por eso lo está considerando como string y no como un valor doble numérico. Lo guardamos y lo mismo está sucediendo con movimientos. Si abrimos movimientos, el monto también tiene el formato y lo volvemos a cambiar por general. El de fecha, le damos clic aquí y buscamos el formato. Cada vez que lo abrimos nos lo cambia el Excel. Entonces, el de año, mes, día.
Me faltó el último registro. Los montos ya están correctos, salvamos. Y ahora sí, volvemos a primero cuentas, importamos cuentas. El primero es un número, en lugar de un string. Ahora sí vamos a convertirlo a double y este es string. Importamos y vamos a ver si están correctos. Ahora sí están correctos los saldos. Listo. Entonces ahora en banco creamos la colección movimientos. Y aquí en movimientos importamos los datos. Este es el número. Este es un date. Este es un double. Aquí está double. Y este también es un número. Importamos. Y listo, ahí están los montos ahora sí. Entonces regresamos en cuentas, agregaciones. Y aquí en agregaciones expandemos buscamos el lookup. Y aquí sería movimientos. Es la tabla o la colección movimientos. El campo local es NO cuenta. El campo foráneo es NO cuenta. Y le vamos a llamar movimientos. Entonces ya tenemos ahora que esto nos muestra las operaciones. Si tenemos un saldo de 1500 es porque hay un depósito de 4000, un retiro de 1500, luego un retiro de 1000, luego un depósito de 1000 y luego un retiro de 1000. Y esto nos da el saldo de 1500, que es como se calculó cuando lo teníamos en el SQL Server. Y aquí tenemos las 15 cuentas. Entonces, esta consulta que está haciendo de la colección cuentas hacia movimientos para incorporarlo como un arreglo, en el botón de aquí de Save seleccionamos Create View y a esta le vamos a llamar cuentas-movimientos. Cuentas movimientos. Entonces esta va a ser una vista que se llama cuentas movimientos y aparece ya aquí en banco. En la base de datos banco tenemos la colección clientes, cuentas y movimientos, pero ahora tenemos cuentas movimientos, que es una vista. Y esta contiene los registros de los movimientos. O sea, ya está anidada con los movimientos. Y ahora en la tabla o en la colección clientes, en agregaciones, hacemos lo mismo. Aquí hacemos una operación de lookup, y va a ser con cuentas, pero va a ser con cuentas movimientos. O sea, con la vista cuentas movimientos, no con la colección cuentas. El campo foráneo, el campo local es el RFC y el foráneo también es el RFC. O sea, el cliente con las cuentas está relacionado por el RFC. Y aquí le vamos a llamar cuentas. Entonces ahora en los registros de clientes tenemos un atributo adicional que es cuentas, que es un arreglo. Entonces el primer cliente tiene, aquí no nos está mostrando los registros, algo nos falta. Sí, no, es que esta persona no tiene cuentas, ¿verdad? Teníamos clientes que sin cuentas, sí. Ok. Y sí tiene dos cuentas. Y de estas dos cuentas, la primera cuenta ya aparecen sus movimientos también. Y en cada movimiento están todas las operaciones de depósito-retiro. La segunda cuenta, lo mismo. Correcto. Si esto lo podríamos verificar con el SQL Server, pero
pues hay clientes que no tenían cuentas. Y este sí era el primer cliente por el tipo de RFC, ABC 1, 2, 3, 4, 5, fue nuestro primer cliente y sí tenía, en este caso tiene dos cuentas, ¿no? Y estas cuentas tienen varios movimientos. Luego, en este otro caso, Beatriz Morales tiene una cuenta nada más y en esa cuenta aparecen todos sus movimientos. Entonces, este registro o este esquema ahora lo podemos guardar también como una vista, Create View, y le llamamos clientes, cuentas. Y ahora para la vista, clientes, cuentas, pues tenemos las cuentas. Tenemos 11 clientes, cada uno con sus correspondientes cuentas y cada una de sus cuentas con sus movimientos, como lo hicimos en el ejercicio que metimos los datos a mano. Ahora pues los importamos de la base de datos que teníamos en SQL Server y los pasamos a MongoDB y ya hicimos la relación para establecer las colecciones anidadas, la colección de movimientos anidada dentro de cuentas y cuentas dentro de clientes. Y lo mismo podríamos hacer aquí consultas para saber, por ejemplo, los clientes de la ciudad. Había uno de Tampico. Find y nos aparece el cliente. O podríamos poner, como hace un rato, cuentas.tipo y todos los que tienen cuenta de ahorro. Y nos aparecen 6, ¿no? Que son los clientes, pero ya aquí nos aparecen cuáles son sus cuentas y si son de ahorro y tienen más, ¿no? O también hasta los movimientos, buscar, el de 2500, por ejemplo, cuentas, movimientos, punto monto, y aquí podríamos cambiar por el valor correspondiente, 2500, nos aparecen estos dos clientes que tienen movimientos en sus cuentas de 2500, ¿no? Bien, así es como opera entonces la base de datos no SQL, es decir, a través de documentos. Son bases de datos de documentos que cada uno de estos documentos se guardan en colecciones y podemos tener colecciones anidadas dentro de cada colección, o sea, documentos internos dentro de cada documento. Y aquí lo estamos viendo con un ejemplo donde estamos haciendo altas, bajas y cambios y consultas o movimientos. Podríamos pues ahondar más en la parte de las agregaciones para ver todas las operaciones que se pueden realizar con con las bases de datos no SQL, pero lo vamos a hacer ahora en el siguiente video, lo vamos a hacer, que ya sería nuestro último video, lo vamos a hacer con una aplicación. Vamos a desarrollar una aplicación rápidamente, un ejercicio básico para hacer una aplicación que se conecte a MongoDB y utilice este esquema. Aunque vamos a hacerlo con otra base de datos, pero que utilice este esquema de documentos anidados y que podamos hacer las búsquedas o la selección de todos estos. ¿Cuáles serían las operaciones? Estas operaciones normalmente aquí en el esquema del Compass la estamos haciendo de manera más gráfica, pero en la consola pues llevan las operaciones. La búsqueda es un find y dentro del find iría esto. O sea, la base de datos ya seleccionada, db.find, .banco.find y dentro de find, como es un método, pues sería el objeto de la búsqueda. Podemos hacer también proyecciones. En esas proyecciones lo que haríamos es solamente seleccionar que muestre solo ciertos campos, no todos, ¿no? Como lo hacíamos con un select, campos separados por comas. Aquí sería también decir qué campos queremos que nos muestre en lugar de que muestre todos los que contiene la colección. Pero bien, eso vamos a continuar entonces en el siguiente esquema.